A continuación, daré lectura al pronunciamiento de cero tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, así como de toda forma de violencia contra las mujeres o cualquier acto que atente contra la dignidad e integridad de las personas. Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal, el Código de Conducta de la Secretaría de Educación Pública y en observancia a lo dispuesto en la norma mexicana NMX-R-025-SCFI del 2015 en igualdad laboral y no discriminación. Considerando que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Que en observancia a la misma disposición constitucional, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, son los instrumentos internacionales firmados por México más importantes para garantizar el derecho de las mujeres a la igualdad, la no discriminación y a una vida libre de violencia. Que el hostigamiento sexual y acoso sexual son manifestaciones de violencia que afectan principalmente a las mujeres y derivan en sanciones de carácter laboral, penal y administrativo, y que al ser actos que generalmente suceden en lo privado, la palabra de las víctimas constituye prueba preponderante de lo narrado. Que la transformación de la vida pública de México solo es posible con una administración pública al servicio de la sociedad, que actúe bajo los principios de ética pública. Que la recuperación de los principios éticos en las instituciones públicas es un elemento inalienable de un gobierno honesto, sensible, incluyente y respetuoso de los derechos y libertades de todas las personas. La Universidad Abierta y a Distancia de México se adhiere al pronunciamiento cero tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, así como de toda forma de violencia contra las mujeres o cualquier acto que atente contra la dignidad e integridad de las personas. La regeneración ética de la administración pública es un medio y un propósito de la Cuarta Transformación y corresponde a las y los funcionarios públicos cumplir con el compromiso de construir una ética pública fundada en el respeto, la igualdad, la protección de la integridad y los derechos humanos de todas las personas. La fortaleza del Gobierno de México reside en la confianza que la ciudadanía ha depositado en él y en el compromiso de las personas servidoras públicas que trabajamos todos los días por un México mejor. Las personas que conformamos el servicio público tenemos la responsabilidad de trabajar con pasión y dedicación para servir a la sociedad y al mismo tiempo poseemos la obligación ética de ser portavoces de la integridad, la igualdad y no discriminación, la cultura de la legalidad y del respeto por los derechos humanos. El combate a la corrupción, la impunidad, la violencia, la desigualdad y la discriminación requiere de un compromiso frontal y permanente, que solo será posible si eliminamos de nuestro entorno todas las conductas que transgredan la integridad y dignidad de las personas.
El hostigamiento sexual y acoso sexual son conductas que vulneran gravemente la dignidad de las personas y las mujeres son las más afectadas por estas formas de violencia. Estas prácticas no son manifestaciones nuevas, forman parte de un problema estructural de discriminación contra las mujeres, sustentado en los estereotipos de género de una cultura discriminatoria. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define el hostigamiento sexual como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva, mientras que, de conformidad con el mismo instrumento, el acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Ante esta realidad, la Universidad Abierta y a Distancia de México, a través de mi representación, hace explícito su pronunciamiento de cero tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, así como a toda forma de violencia contra las mujeres o cualquier acto que atente contra la dignidad e integridad de las personas. De forma enunciativa, mas no limitativa, en esta institución está prohibido realizar las siguientes conductas, ya sea de manera presencial o a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier medio digital. Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, manoseos y jalones, sin el consentimiento expreso de la persona que los recibe. Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes a cambio de conductas sexuales, o manifestar abiertamente o de manera indirecta y constante el interés sexual por una persona sin el consentimiento expreso de la persona que los recibe. Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una persona para que se someta a deseos o intereses sexuales o al de alguna otra u otras personas. Mostrar conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia personas con motivo de su orientación sexual y o identidad de género percibida o real. Espiar a una persona mientras se cambia de ropa o está en el sanitario. Condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las condiciones de éste a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual. Obligar a una persona a la realización de actividades que no competen a sus labores o bien aplicar medidas disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual. Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la apariencia o a la anatomía con connotación sexual. Condicionar la prestación de un trámite o servicio público o evaluación escolar a cambio de que la persona usuaria, estudiante o solicitante acceda a sostener actos sexuales de cualquier naturaleza. Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual sin el consentimiento expreso de la persona que los recibe. Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas como objeto sexual. Preguntar a una persona sobre sus historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre su vida sexual sin su consentimiento expreso. Exhibir en el protector de pantalla o enviar a través de algún medio de comunicación imágenes, videos, carteles, calendarios, mensajes, fotos, pósters, ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de naturaleza sexual no deseadas ni solicitadas por la persona receptora. Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona con el fin de afectar su integridad, estatus u honra. Expresar insultos, humillaciones de naturaleza sexual
mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas. Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los movimientos del cuerpo. Cabe mencionar que la comisión de estas conductas, así como la tolerancia a estas u omisión del actuar por parte de las autoridades responsables, configuran sanciones de distinta naturaleza. En este tenor, se hace un exhorto a todas las personas que integramos la Universidad Abierta y a Distancia de México para cumplir con el compromiso ético y jurídico de conducirnos bajo los principios de igualdad y no discriminación. Asimismo, la Universidad Abierta y a Distancia de México suscribe este compromiso activo para erradicar todas las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual. Por ello, contamos con personas consejeras, el Comité Técnico para la Operación del Plan ALMA UNADEM libre de violencia de género, así como el Comité de Ética y Prevención de los Conflictos de Interés para prevenir y canalizar conforme a derecho a las personas que así lo soliciten. Tenemos el firme compromiso de implementar el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, dirigido a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con perspectiva de género y bajo los principios pro persona de confidencialidad, acceso a la justicia, debido proceso, presunción de inocencia, respeto, protección y garantía de la dignidad, prohibición de represalias, integridad personal, debida diligencia, no revictimización, transparencia y celeridad. Sabemos que para transitar hacia una cultura de igualdad y no discriminación, no existe discurso más persuasivo que el ejemplo. Por ello, debemos reconocer que para eliminar la violencia y discriminación dentro de los espacios de nuestra universidad, tanto virtuales como presenciales, la participación de todas y todos es imprescindible. En este sentido, la Universidad Abierta y a Distancia de México se compromete a difundir periódicamente información clara y accesible sobre los procedimientos de atención y sanción, diseñar y promover campañas de difusión y programas de sensibilización y capacitación en la materia, e impulsar el desarrollo periódico de diagnósticos cualitativos y cuantitativos sobre el tema. Maestra Lilian Krapso-Vappel, rectora de la Universidad Abierta y a Distancia de México.